Muy bien, estamos aquí con el alcalde de la ciudad de Bilbao, España, Ibon Arezo, quien nos va a presentar algunas de las variables que han sido profundamente significantes en el proceso de transformación de su ciudad y que él es uno del gran actor fundamental y protagonista de este proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Fíjate, nosotros tenemos una gran inquietud. Somos conscientes del proceso tan importante que se dio cuando se transforma una ciudad siendo esencialmente empresarial, industrial, y se transforma una ciudad prestadora de servicios. ¿Cómo se da ese cambio importante? Bueno, en nuestro caso no fuimos muy listos, no nos adelantamos a los acontecimientos, no tuvimos visión de futuro. Fue un elemento sobrevenido. Nosotros éramos una ciudad industrial, de industria pesada, de siderurgia, de construcción naval, de maquinaria pesada, y eso entró en una profunda crisis a finales de los 70, a principios de los 80. No fue una crisis solo de Bilbao, fue una crisis que en Europa casi todas las ciudades de economía de industria pesada sufrimos. Y eso lo que hizo es producir el cierre de muchas empresas, de muchas fábricas y aumentar muchísimo el desempleo, el paro. Tuvimos en el área metropolitana un 25% de desempleo. Y evidentemente, en esa situación de crisis profunda, de hundimiento, casi de muerte de la ciudad, nos planteábamos a ver qué podíamos hacer para recuperar lo que en aquel momento más nos importaba, que era el empleo. ¿Cómo podíamos conseguir nuevo empleo? Y evidentemente sabíamos que la masa mayor del empleo en el mundo, ya en la actualidad, estaba en el sector terciario, en el sector de los servicios. Y el problema que teníamos es que para implantarse el sector terciario, el sector de los servicios, que hubiesen nuevas empresas, turismo, comercio, etcétera, el deterioro medioambiental de una ciudad industrial en declive es el principal factor de pérdida de competitividad que puede tener una ciudad para traer esas actuaciones, esas actividades que para implantarse requieren entornos mucho más cuidados y entornos mucho más selectivos. Y por eso nos vimos obligados a cambiar todo el chasis físico de nuestra ciudad, de esa ciudad sucia, fea, industrial, muy rica en su momento, hasta que eso se hundió, para poder atraer las nuevas actividades económicas que nos diesen de comer después del cierre de la industria. ¿Qué estrategias se implementaron para ese cambio de paradigma? Sí. De lo industrial a servicios, una actitud de qué talante? Bueno, nosotros nos apoyamos en 4 ejes estratégicos, que son los que voy a contar mañana. El primero era lo que llamábamos la movilidad interna del área metropolitana y la accesibilidad del área metropolitana al exterior, es decir, estar en buenas condiciones de infraestructura, temas del puerto, del aeropuerto, a la construcción del metro, del tranvía, las reformas viarias, ferroviarias, todo ese tipo de cosas. El segundo era, pues esto que he dicho, hacer una ciudad más bonita, más amable, más agradable y medioambientalmente más cuidada, descontaminar el aire, descontaminar los suelos industriales que habían producido suelos contaminados, descontaminar las aguas del río, que también eran, digamos, estaban absolutamente muertas, con oxígeno cero, contaminación de metales pesados, no había nada de vida, y hacer una ciudad con más paseos, más parques y más bonitas. El tercer elemento era lo que llamamos la inversión en recursos humanos y la transformación tecnológica, es decir, facilitar un poco la transición de esa gente nuestra que había estado acostumbrada a trabajar en la industria y todo lo que es formación y educación nueva para ser más competitivos y adaptarte a los nuevos tiempos y a las nuevas actividades económicas que teníamos que hacer. Y el cuarto y último elemento fue la cultura, teniendo en cuenta que las actividades culturales, las artísticas, pero también las de ocio y tiempo libre, no solo son el mejor termómetro de la vitalidad de una ciudad, no solo son importantes para los que vivimos en esa ciudad, sino que es un elemento muy importante que ayuda a proyectar esa ciudad hacia el exterior. Y las ciudades competimos entre nosotras para traer actividades económicas, para traer turismo, etcétera. Y la cultura es importante para los que vivimos dentro, pero es un gran elemento también de atraer economía y de atraer empresas y de traer riqueza a la ciudad. Y esos fueron un poco los 4 ejes estratégicos sobre los que basamos la transformación. Hoy en día
han transcurrido ¿cuántos años desde el pues unos 20 años. Nosotros la primera inauguración, que fue la del metro, la tuvimos en noviembre del 95 y podemos decir pues que han transcurrido hasta el 2015 unos 20 años. ¿Y hacia futuro qué es? Nosotros estamos ahora, ese proceso ha tenido muchos premios, muchos reconocimientos, ha sido muy profundo y en un plazo relativamente largo, no lo hemos terminado, pero en 15 años hicimos la parte fundamental de ese cambio, lo que se visualizaba ya como cambio, como un antes y un después. Y el problema principal es que no te tienes que dormir en los laureles. Si tú, digamos que bien lo hemos hecho y que satisfechos estamos, vas para atrás. En un mundo tan globalizado, si te quedas quieto, vas para atrás. En aquel momento tuvimos una crisis muy profunda, que era muy local, muy nuestra, muy de nuestro modelo, de las ciudades de industria pesada. En este momento estamos en una crisis más general, que parece que ya empieza a remitir, que ha sido mundial, pero que en Europa todavía está dejando bastante pozo y no ha conseguido Europa arrancar de esa crisis última que ha habido a nivel del mundo. Y en este momento lo que estamos haciendo es desarrollar nuestro segundo plan estratégico, que consiste en que sí hemos pasado de esa ciudad industrial, sucia, fea, rica en su momento, pero que luego se hundió, a una ciudad más bonita, amable, con mejor medio ambiente y más agradable. Ahora tenemos que pasar de la ciudad amable a la ciudad inteligente. Y el segundo plan estratégico es ver cómo orientamos nuestros nichos económicos, nuestras actividades, hacia qué elementos donde podemos ser competitivos, que generen también nueva economía y nos ayuden a salir más fácilmente de esta segunda crisis y a crear el máximo empleo posible. ¿Qué papel juega para las nuevas generaciones la educación en todo ese proceso? La educación es fundamental. Nosotros, en su época, toda la industria pesada surgió porque tuvimos uno de los yacimientos más ricos de Europa de mineral de hierro. Nosotros éramos una ciudad, aparte de la industria, surgió de que teníamos un mineral de hierro muy rico. El mineral de hierro nos lo comimos ya, lo terminamos todo. La minería se agotó. Pero hoy, evidentemente, las ciudades más ricas no son las que tienen más recursos naturales. Ojalá tengan recursos naturales, ¿eh? Yo no renuncio a tener recursos naturales, pero las más ricas no son las que tienen más recursos naturales, sino las que tienen la gente mejor preparada. Valores como el conocimiento, la creatividad, la motivación, la dedicación se tienen que asumir como un reto. Lo que está clarísimo es que el mundo que viene es el mundo del saber. Y la educación en ese sentido es fundamental. La educación básica, la primaria, la universidad, los institutos tecnológicos de investigación. Una sociedad que no tiene conocimiento nunca será una sociedad rica. Solo agradecerte, Ivonne, y invitarte a nuestra ciudad, Cali, para que podamos compartir de manera muy especial nuestras experiencias y nos contribuyas a enriquecer ese proceso que tú has vivido y con el nuestro darse en la mano. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí,